Y ahora vamos a la ciudad de Cuernavaca nuevamente porque ya tenemos en la videollamada a una persona con quien vamos a platicar justamente en estos días de muertos, en una reflexión sobre justo lo que es la vida y la muerte. Se trata de Fray Julián Cruzalta Aguirre. Él es maestro en teología moral y en teología ecofeminista. Déjeme darle un poquito de su currículum. Él es miembro de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de la Comunidad Teológica de México, cofundador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, AC. También es miembro del Consejo de SPES Viva, Derechos de la Infancia, Asociación Civil, entre otras cosas. Así es que me da muchísimo gusto conocerlo, entrevistarlo por primera vez a el maestro Fray Julián Cruzalta. ¿Cómo está, maestro? Muy buenos días. Buenos días, gusto en acompañarles, gracias por la invitación. Claro que sí, muy interesados en escuchar su reflexión, sobre todo en estos días que nos permiten interiorizarnos, ver quiénes somos, recordar a nuestros antepasados. Díganos, por favor, qué nos puede decir en estos días justamente de reflexión y de conciencia de que la vida pues se acaba. Pues primera, que somos seres vivientes y que estar vivo no es una idea, es una sensación. Y la sensación de estar vivo es sentir la vida, porque esta es la espiritualidad, sentir a profundidad la vida. Y junto al ser seres vivientes, somos seres mezclados. Esto quiere decir que hay dualismos, pero no en oposición. Por eso las festividades de muertos en Mesoamérica son muy importantes, porque en la cosmovisión mesoamericana, tanto del centro del país como en el mundo maya, todo fluye. Vida y muerte son dos caras de la misma moneda. En Mesoamérica, 1 más 1 no es 2, es 1, todo tiene dos caras. Por eso hablar de la vida es hablar de la muerte, y hablar de la muerte es hablar de la vida. Frío y calor, arriba y abajo, adentro y afuera, masculino y femenino, son las dos caras de la misma moneda. Entonces hablar de la muerte es hablar de la vida en Mesoamérica. Por eso el color, las flores, la comida, la fiesta, la danza, la alegría de estos días otros pueblos no los comprenden porque tienen dualismos en oposición, vida y muerte en lucha, gana una y pierde la otra. Y en Mesoamérica son dualismos que confluyen, dualismos que se compaginan. 1 más 1 es 1 en Mesoamérica. Esta es la maravilla de ser mesoamericano, de poder comprender todo fluido. La vida está implicada en la muerte y la muerte está implicada en la vida. Es todo está fluyendo en Mesoamérica. Por eso la muerte es muy festiva. Este día los altares, ahora los desfiles de las calaveras. Otros pueblos nos ven extraño. Que a alguien le regalen una calavera de azúcar con su nombre, en Alemania es una majadería. Olvídese un alemán que usted le lleve una calaverita con su nombre, le está deseando la muerte, es una grosería. Y en nosotros es un regalo en estos días que le regalan a uno una calaverita en la frente, lleva el nombre de uno, alguien se acordó de uno y le trae una calavera, porque todo fluye. Hablar de la muerte es hablar de la vida. Esto es importante en Mesoamérica. Y somos seres en mutuación. Estamos cambiando siempre en este fluido. Adulto, niño, viejo, muerte es parte de la vida. Y somos seres mortales. Nacemos para estar en esto fluido inmediatamente, continuamente. Un continuo. Y por eso es la parte festiva de celebrar la muerte, porque es celebrar la vida en el fondo. Celebrar a nuestros muertos es celebrar a nuestros vivos y celebrarnos a nosotras y a nosotros. Y esto es una cosmovisión muy espiritual. La espiritualidad es la vida, es observar su propia vida a profundidad, como con una lupa, que no lo que está en la apariencia, lo que está en el fondo. Y lo que está en el fondo en la muerte es la vida. Por eso, toda esta luz, este color, todo estallido de fiesta en estos días, que se recordará con nostalgia a los muertos, pero esa nostalgia es alegre, parece contradictorio. Esto es Mesoamérica.
todo fluido. La vida implica la muerte. El maíz en una época en Mesoamérica en su desarrollo es femenino y en otra es masculino. Hasta las sexualidades fluyen en el mundo mesoamericano. Arriba, abajo, adentro y afuera. Por eso la medicina mesoamericana trabaja con frío y calor. Comidas frías, comidas calientes. Usted va y una hierbera lo receta y le va a hablar de frío y calor. Que hay calor en su cuerpo, que hay que sacarlo, que hay frío, que hay que meter calor. Es parte de esto. Vida y muerte están implicadas en esta eterna vivir. Lo que celebramos en el fondo en Mesoamérica es la vida. La vida como esta sensación, no una idea. Esta es filosofía práctica la mesoamericana, porque me dirán son costumbres, son tradiciones. No, es cosmovisión muy profunda, muy elaborada. Hoy en la filosofía occidental estamos llegando a hablar del sentipensar. No, Mesoamérica tiene milenios de sentipensando. Se piensa también con el cuerpo. El cuerpo tiene un lenguaje, por eso la parte ritual es fundamental en Mesoamérica. Y poner un altar de muertos es un rito. Ir a comprar cera, prenderlas, colocar las flores, ir a los cementerios. Es una parte ceremonial ritual que ahí se mueve el mundo del sentipensar. Eso es filosofía pura, filosofía náhuatl, filosofía maya, que hoy en Europa, en España, se está revalorando en las facultades de filosofía en la parte de pensar. Una categoría de esta filosofía es el corazón. No solo como el sentimentalismo, no solo las emociones, es un pensamiento del cuerpo, el corazón. Es una categoría de la filosofía y hoy es días de mucho corazón. De entrada, esto quisiera compartirles. Así es, y lo hace de una manera muy interesante, maravillosa, la filosofía, lo que es, lo que significa estos días, y que no hay diferencia, ¿no?, entre la vida y la muerte. Ahora, sin embargo, maestro, vivimos en una época pues de mucha publicidad, de mucha difusión de otras cosas, y hoy, por ejemplo, que es el día del Halloween, pues también como que esas cosas atraen a la juventud y empezamos a dejar de atender toda esta sabiduría que nos han heredado. ¿Qué recomienda para no apartarse de lo que realmente significan estos días? Pues son otras culturas, otras tradiciones, donde allá son los espíritus, los muertos, no fluye, la vida y la muerte están en oposición. Entonces son fiestas de muerte y de terror, que no son mayores ni menores, solo son otras culturas, otros pueblos, otra manera de hacerse pueblo y de entenderse. Entonces, se abre uno en un mundo global a otras tradiciones y otras miradas. Yo no lo miro como algo moral malo, sino no hay que perder lo propio, porque pareciera que nosotros no tenemos, que tenemos que copiar de los que tienen, y es por desconocimiento. Hay que valorar lo propio, estar orgulloso y conocer otras tradiciones y vivirla, porque eso implica otra manera de ser humano, de otras tierras, el mar del norte, las islas, los países fríos, de allá vienen estas tradiciones, porque ahí estilos opuestos están en lucha continua, la vida contra la muerte. Entonces son días de miedo, de terror, la muerte. Y en cambio nosotros no, son días de fiesta, de luz, de baile, de compartir comida. Entonces, no olvidemos las propias tradiciones. Creo que desde hace unos años a la fecha las escuelas están retomando esto. Hay gente que se molesta que hagan altares de muertos en las escuelas. No, es parte de nuestra costumbre para que no se pierda. Y entonces sí, nos abrimos a lo global, a otras costumbres, otros pueblos, es bueno conocerlas, pero no sentirse huérfano. Nosotros no tenemos que copiar, porque esto es el eurocentrismo. Europa nos da sentido a la vida. De Europa viene la filosofía. Esta es la colonia. Todavía estamos colonizados mentalmente. Entonces romper la colonia y regresar a nosotros tenemos costumbres, tenemos respuestas, tenemos filosofía, tenemos cosmovisión. Nos abrimos a lo global sin perder lo propio, porque si no es una mente colonizada, es decir, lo extranjero es mejor. Ellos sí saben, nosotros somos pobres mentalmente, culturalmente. Cuando venimos de más de 3,000 milenios de cultura Mesoamérica, desde los olmecas, o sea, no es abrirte a lo global desde quién eres, sabiendo dónde estás parado. Por eso yo celebro que cada día más
organismos oficiales, centros culturales, desde el preescolar hasta las universidades, se abren a nuestras tradiciones, porque alguien dirá, oiga, pero eso no es cristiano. No, pero es humano, y lo que es humano es primigenio. Y entonces somos una mezcla, por eso dije, somos seres mezclados, mezclas de culturas, de pueblo. Obviamente no somos mesoamericanos 100% puro, en nuestros genes hay genes europeos, africanos, que África también tiene sus propias tradiciones, sus propios rituales. Somos esa mezcla maravillosa que forma el mestizaje y que forma México, pero no olvidemos la parte como más antigua de nosotros, que es la parte mesoamericana, el copal, este olor, porque entra por todos los sentidos Mesoamérica, y la vida y la muerte entra por lo sensual. También es una fiesta sensual, porque dirán, hay calaveras muy guapas, muy arregladas, se visten ahora. La sensualidad es parte de la vida y de la muerte en Mesoamérica. Entonces yo diría que bueno que nos abrimos a lo global, pero sin perder lo propio. Hay que valorar lo propio, quién soy, y desde donde soy puedo dialogar con él, no con el mundo, con el universo. Así es, exactamente, eso es muy interesante, maestro. Ahora, en este tema de la vida y la muerte, hay coincidencias de la cultura mesoamericana con otras del mundo. ¿Podríamos decir que la visión es la misma o encuentra algunas diferencias con otras civilizaciones? Son similares, pero no son idénticas, porque cada tierra, cada cultura, el mismo clima, la tierra sí es árida, Mesoamérica no es árido. Aquí tira una semilla de mamey y nace solito. En el desierto, por ejemplo, no, los pueblos de Medio Oriente, pueblos de desierto, tienen otras tradiciones. Los pueblos del Mar del Norte, pues no, es el frío, el hielo, no nace nada. Se han hecho pueblos de otra manera. Los pueblos mesoamericanos tenemos lo específico. Nos hemos hecho pueblos en la fiesta. Aquí no es el desierto, aquí no es la nieve y el hielo, aquí la tierra es muy rica, aquí da. Es otra manera de producir y de consumir la que tenemos. Entonces sí, aprendemos de otros porque su tierra es diferente. No es que sean mejores o peores que nosotros, nada más diferentes, porque la tierra les ha hecho organizarse de otra manera. Los pueblos del desierto, por eso son tan tribales, tan fuertes, los árabes, los judíos, porque usted llega a las 3 de la mañana solo al desierto y no le arranca nada. Tiene que llegar en tribu. Ya 50, 60 gentes ven qué hacen para sembrar en el desierto. En el Mar del Norte es muy individualista esos pueblos. Usted quiere pescar, llega a las 3 de la mañana. Si llega a las 6, ya los peces se enteraron que están pescando y se fueron de esa zona del mar. Por eso ahí son pueblos muy competitivos. Es la sobrevivencia, el que llega primero. Y no son grupales. Llega usted solo para adelantarse, comida para su familia. Mesoamérica no, a la hora que llegue está la guayaba. No es que seamos flojos. La tierra nos hizo organizar de otra manera. Esto es una bendición. La tierra da. Hay que trabajar, por supuesto, pero no es la sobrevivencia de que me muero. Entonces la fiesta es central. Nos hemos hecho pueblos, culturas en la fiesta, y alguien dirá que pueblos tan flojos celebran demasiado, porque esto nos ha permitido pasar los 300 años de colonia. ¿Qué hubieran hecho los pueblos sin las fiestas? Todo el mundo de las crisis económicas de los últimos 50 años no las hubiera sobrevivido México sin esta parte festiva. Por eso la gente se toma días, se va de su ciudad al pueblo natal a celebrar muertos, es muy importante, porque no solo está unido a sus muertos, a sus vivos, a sus familiares que se quedaron en el pueblo. Y hoy la gente viaja mucho y gasta lo que ahorró todo el año, porque esto le da sentido a su vida. Es el sentido. Entonces, no somos mejores o peores, somos diferentes de darle sentido a la vida. Este es el mundo simbólico. La ciencia explica efectos por causa. El método simbólico no explica, menos efectos por causa, da sentido. Y los seres humanos tenemos que darle sentido a nuestra existencia. Somos seres de lenguaje y la palabra comunica. Y el símbolo, porque el lenguaje no solo es el hablado o el escrito. Un cuerpo tiene su propio lenguaje.
Con un gesto te puedo decir te quiero, pero con un gesto te puedo decir te odio. Con un gesto puedo decir mi cuerpo habla cuando está feliz, está contento, está a gusto, y mi cuerpo protesta cuando ya se cansó o está a disgusto. Son muchos lenguajes. Ese es el mundo simbólico que arranca ya por el 80.000, 90.000 antes de Cristo en la caverna. Es el lenguaje primigenio que nos ha acompañado a la especie humana. Y en la caverna nace la religión y el arte. Y siempre va a haber religión y arte. ¿Qué clase de religión, qué clase de arte ha ido cambiando a través de la historia? La gente que dice 2000 años de cristianismo, esta es la religión verdadera, no conoce historia de la religión. Es decir, hablamos de casi 100.000 años de historia de las religiones. 2000 años de cristianismo es poco en la historia de las religiones, pero siempre va a haber, porque es dar sentido al ser humano, y por eso aquí el arte es fundamental, nació, es el mismo lenguaje del arte, y el enamoramiento. Estos se llaman experiencias suprarracionales, no irracionales. El arte, la religión, el enamoramiento. Cuando usted está enamorado, no es ciencia, le podrán explicar qué tal glándula, que desarrolló tal cosa, que es su cerebro, pero el que vive la experiencia del enamoramiento no va a entender razones. Ya cuando usted es enamorado va a decir, qué tonto, qué tonta fui, cómo me enamoré de esa persona, pero mientras está enamorada, por eso la experiencia se llama suprarracional, no irracional. Y hoy es días de estas experiencias del corazón engloba. Entonces, somos diferentes nada más, no mejores o peores, seres humanos con una mirada diferente y que hay que gozarla y vivirla y no explicarse, vivirla. Estos días no son para en el cerebro cerebral, sino coma, celebre, abrace, viaje, vea un desfile. Estos desfiles son nuevos, las tradiciones se van creando. Es que hay gente que hoy digo, esas tradiciones no son milenarias. Bueno, los nacimientos no nacieron en Iztapalapa, los inventó San Francisco de Asís, allá en la Edad Media, en el siglo XIII. No son tan milenarios, tampoco celebrar la Navidad, poner un nacimiento. Las tradiciones así se van creando y viniendo. Es darle sentido a nuestra vida nada más. Y Mesoamérica es rica en mundo simbólico. Pues vamos comprendiendo, maestro, gracias a su explicación. Y me gustaría ahora preguntarle aquí, pues la religión, algunas religiones nos dicen, pórtate bien y ganarás el cielo, ¿no? Pórtate bien aquí y allá vas a disfrutar. ¿Qué nos dice nuestra cosmovisión, la auténtica que teníamos aquí hace miles de años sobre la otra vida? ¿También habrá un cielo? En los mundos mesoamericanos obviamente depende de cómo se portó, ese comportamiento ético lo que determina. Por ejemplo, hay lo que no le llaman cielo, pero esta entrada cósmica a los guerreros que éticamente lucharon por sus pueblos, a las mujeres que murieron en parto, dar vida es muy importante en Mesoamérica. Entonces hay un lugar especial y siempre acordémonos en nuestra mitología es el perro que nos cruzaba el agua, el río, cruzar ese río famoso. Entonces en Mesoamérica pues los perros no eran maltratados, los animales eran bien vistos, eran parte de la cosmovisión. Son otros seres que nos acompañan, entonces éticamente hay que tener un comportamiento respetable con esos seres. En Mesoamérica ganar lo que llamamos cielo, la trascendencia, que la vida continúe en la muerte, depende de tu comportamiento. Esto es muy importante. O sea, el cielo se juega aquí. El cielo empieza aquí, la tradición y la vida empieza aquí y tiene que ver con la ética. El mito está muy relacionado en el ético, por eso nuestros pueblos eran pueblos de mucha ética. Ética es dar razones. La ética es de la parte de dar razones. Los seres humanos somos racionales, más o menos nos funciona. Pero somos razonables, dar razones. Ahí estamos en la edad de la caverna. La gente hace cosas y cuando uno le explica, dame razones, porque eso es bueno, porque eso es malo, no tiene razones. ¿Por qué maltratas un perro? ¿Por qué golpeas a tu vecino? ¿Por qué robas? No hay razones. ¿Por qué te drogas? O sea, razones. Para tratar de... Eso es lo ético, dar razones. Entonces, en Mesoamérica, en las tradiciones antiguas, eran pueblos muy éticos. No se podía hacer lo que se me antojara. Había un respeto.
Esto lo estamos perdiendo porque vamos volviendo a la ley de la selva. Parece que antiguamente era la selva y hoy los civilizados, pues ni los animales se comportan así. Los animales dentro de tienen sobrevivencia, tienen el instinto. Nosotros hemos perdido el mundo del instinto y queremos perder el mundo del símbolo y el mundo de la ética. Ese sí es una auténtica selva y ahí no hay futuro, porque el infierno empieza aquí. Y creo que el infierno lo estamos viviendo en muchos lugares del mundo, pero lo hemos creado nosotros y nosotras. Todo el medio ambiente hoy en España es un desastre, en Valencia. Pues esa es consecuencia de la irresponsabilidad humana. Siempre ha habido cambios globales, siempre. La Tierra está viva, no se nos olvide, es un ser vivo que se mueve. Y siempre hay eras geológicas, nomás que duran millones de años, por eso no alcanzamos a percibir los cambios. Pero ahora lo hemos acelerado, lo que a la Tierra le lleva millones de años, en menos de 90.000 años hemos terminado con un ciclo. Y ahí están las consecuencias. Eso es para Mesoamérica el infierno. Tu responsabilidad no es que las deidades te castigan. No, tú eres responsable de tomar decisiones, de construir tu vida. Y hemos tomado decisiones irresponsablemente, socialmente hablando. Mucha irresponsabilidad social. Y ahí están las consecuencias. Así es, maestro, pues nos quedamos con esa reflexión. Hay que hacerse responsables de nosotros mismos, de nuestra gente cercana y por supuesto de nuestro planeta. Muchas gracias por esta reflexión, por estos comentarios que nos hacen entender un poco más todo esto que estamos viviendo en esta temporada. ¿Quiere concluir con algo? Sí, que toda esta parte filosófica es amor a la sabiduría, no es poseer la verdad, buscar la verdad. Y nuestros pueblos siguen buscando sus verdades con el mundo del símbolo, del mito y de la danza y de la fiesta. Porque a veces tendemos a dividir y separar el intelecto del corazón, es decir, es gente pensante. No, nuestros pueblos son muy pensantes, pero danzando. Entonces, usted celebre estos días, alégrese, y si le da gusto celebrar la vida con un mezcal, nomás tómese uno, no se tome la botella. Muchas gracias, maestro. Esa recomendación también nos gustó. Pásela muy bien, disfrute estos días también, esta temporada. Vemos que está muy claro para usted toda esta situación y hoy nos lo ha compartido para que también nosotros podamos entenderla. Que tenga un excelente fin de semana. Hasta pronto. Gracias, hasta luego.